Imaginemos por un momento el acto de nacer, ¿eh? Y que nada más llegar a este mundo, pues se nos entrega en las manos un guión. Un libreto ya escrito. Exacto, un libreto de teatro muy detallado, redactado por generaciones anteriores. Ese texto dicta cómo hay que vestirse, cómo se debe hablar, qué tipo de trabajo es aceptable buscar y hasta, fíjate, qué nivel exacto de éxito se permite alcanzar sin incomodar a los demás. Claro, el camino marcado de toda la vida. Eso es. Lo habitual es coger ese guión, aprendérselo de memoria y, recitarlo sin rechistar hasta el último día. Es el camino seguro, ¿no? Pero, a ver, ¿qué pasaría si decidiéramos que ese papel prefabricado es en realidad una trampa letal para el intelecto y la voluntad? Esa es la gran pregunta. Misión de hoy es sumergirnos en un documento absolutamente fascinante titulado 25recreateyourself.pdf. Un texto interesantísimo, la verdad. Totalmente. Este texto disecciona la Ley 25 del poder y el objetivo de hoy es descubrir por qué aceptar los roles que la sociedad nos impone por defecto es, digamos, el mayor error estratégico posible. Sin duda. Y también cómo forjar una identidad nueva, conscientemente teatral, es la herramienta definitiva para alcanzar la libertad y la influencia. Vale, vamos a desgranar esto, porque la idea central aquí rompe con muchos paradigmas modernos. Sugiere que la vida pública no es más que una inmensa obra de teatro, y nadie está obligado a conformarse con ser un simple figurante. Exacto. Y, a ver, si conectamos esto con la perspectiva general, es fundamental entender desde el minuto uno que este documento no nos está invitando a ser simplemente falsos. Claro, no va de mentir por mentir. Eso es. No se trata de convertirnos en unos mentirosos patológicos por puro capricho. Esa sería una lectura muy superficial. De lo que realmente nos habla es de asumir una responsabilidad casi prometeica sobre nuestra propia creación. ¡Qué buena forma de expresarlo! Es que el texto rescata unas palabras brillantes de las memorias de Casanova, escritas en el siglo XVIII, que, ilustran este concepto a la perfección. Ajá. Casanova sostenía que para triunfar en un entorno complejo e implacable como era la antigua Roma o la Venecia de su época, uno debe ser un camaleón, un proteo. O sea, alguien capaz de absorber los colores de su entorno. Eso mismo, ser intelectual y emocionalmente flexible, volverse inescrutable, dominar de forma absoluta las expresiones del rostro. Y ser frío como el hielo, precisamente en los momentos en los que los demás arden en rabia o pánico. Totalmente. Es el arte milenario de moldearse uno mismo, con un propósito calculado, en lugar de dejar que el azar o la presión de grupo esculpan nuestra personalidad. Es que esa imagen de Casanova es potentísima porque apela a un instinto de supervivencia muy básico. Para cualquiera que nos escuche y esté lidiando con dinámicas complejas en una oficina o intentando destacar en una industria saturada, pues este conocimiento es vital. Te salva la vida a nivel profesional, literalmente. Claro, si uno no escribe su propio personaje, el entorno, por pura inercia, le va a asignar uno, y podemos estar seguros de que ese papel secundario no estará diseñado para brillar, sino para no estorbar. Ya te digo. Para mantenerte en tu cajita. Exacto. Pero claro, para entender cómo esculpir una imagen pública en el entorno moderno, primero hay que observar a quienes inventaron las reglas del juego. Y ahí entra el primer gran maestro histórico que comprendió el vínculo inquebrantable entre el poder, la percepción y el teatro. Hablamos de Julio César. Hablamos de Julio César, efectivamente. Es que es un caso de estudio perfecto, porque, Julio César no empezó siendo el dictador intocable y casi divino de Roma. Tuvo que construir su base de poder desde abajo. Picando piedra, como quien dice. Totalmente. Y lo logró porque comprendió la psicología de su audiencia mejor que ninguno de sus rivales políticos. En el año 65 a.C., cuando ocupaba el cargo de edil, que, básicamente lo hacía responsable de los juegos públicos, empezó a organizar espectáculos brutalmente cautivadores. Madre mía, las que montaba. Sí, hablamos de cacerías de bestias salvajes, exóticas, combates de gladiadores a una escala nunca vista, inmensos concursos teatrales. Y hay un detalle psicológico crucial aquí. ¿Cuál? Pues que, en muchas ocasiones, César se aseguraba de pagar estos eventos de su propio bolsillo. Ah, claro, y que todo el mundo lo supiera, por supuesto. Exactamente. No solo estaba entreteniendo, estaba comprando bienes raíces en la mente de los ciudadanos. Estaba asociando su nombre, de forma indeleble, a la emoción, al asombro y a la generosidad desmedida.
Básicamente inventó la figura del gran showman político. Así es. Pero el texto describe un momento posterior que, para mí, es el clímax de esta estrategia, el famoso cruce del Rubicón. Momento histórico espectacular. Estamos en el año 49 a.C. La tensión es insoportable porque Roma está al borde de una guerra civil entre César y Pompeyo. Y César está en su campamento frente al río y la decisión de cruzarlo significa guerra total. Y no hay vuelta atrás. Ninguna. El documento describe la escena como si César fuera un precursor de Hamlet. Se pasea, perdido en sus pensamientos, argumentando ambas posturas frente a su estado mayor, dudando en voz alta. Interpretando el papel del líder atormentado por el peso del destino, claro. Exacto. Y de repente, justo en el clímax de ese monólogo interno, aparece un soldado inusualmente alto en la orilla del río, toma una trompeta, la toca con una fuerza sobrehumana y cruza el puente. Qué casualidad, ¿verdad? Ya ves, menuda casualidad. César, en ese instante, detiene sus supuestas dudas, señala al soldado y lo utiliza como una señal ineludible de los dioses. Y es entonces cuando pronuncia la icónica frase de «la suerte está echada», mirándolos a todos a los ojos con un dramatismo brutal para arrastrarlos a la guerra. Es una escena de película. Es que, si analizamos la mecánica de este evento, se parece muchísimo a un jefe de campaña política moderno que, a propósito, filtra un escándalo a la prensa de forma anónima para luego salir ante las cámaras, hacerse el sorprendido y justificar una medida drástica. Claro, el famoso problema, reacción, solución. Exacto. Es una puesta en escena 100% fabricada. Así que la pregunta obvia que surge aquí es, ¿no estamos ante un caso de manipulación puramente cínica para engañar a sus propios generales? A ver, por supuesto que lo es. Ya. Es una manipulación maestra. Pero la clave está en entender exactamente el porqué de esa teatralidad. El cerebro humano tiene una atracción instantánea, casi religiosa, por el mito y el drama narrativo. Ajá. Nos encantan las historias. Nos mueven. Una buena historia nos moviliza de una forma profunda que la lógica pura, fría y calculada jamás podrá alcanzar. César sabía perfectamente que sus generales estaban aterrorizados ante la idea de cometer traición. Lógico, se jugaba en el cuello. Claro, si les hubiera dado un discurso prosaico lleno de datos logísticos sobre, no sé, el tamaño de sus legiones frente a las de Pompeyo, o sobre por qué estratégicamente tenía sentido cruzar el río ese martes y no el jueves, Los habría dormido, o peor, asustado más. jamás habría encendido la chispa irracional necesaria para iniciar una guerra civil. El miedo los habría paralizado. Así que César sublimó su comprensión del teatro y la convirtió en una herramienta de liderazgo masivo. Proporcionó a sus hombres un relato épico en el que ellos no eran traidores, sino instrumentos del destino. O sea, sustituye la lógica por la fe a través del espectáculo. Yo estoy fascinada con esto. Y esa obsesión por la imagen no decayó nunca. El texto detalla cómo llevaba túnicas de un color púrpura espectacular, para que nadie pudiera eclipsarle visualmente en el Senado. Un diva total. Totalmente. Entraba en batalla en primera línea montando un caballo criado específicamente para él, presentándose como un símbolo divino intocable. Incluso usaba la famosa corona de laurel, que siempre asociamos a la gloria rumana, con un propósito mucho más mundano. Ocultar la calvicie. Ocultar que se estaba quedando calvo. Todo milimétricamente medido, hasta el mismísimo día de su asesinato. Bueno, ese es, sin duda, el clímax absoluto de su control escénico. Cuando es apuñalado por los conspiradores en el Senado, en medio de todo ese caos, la sangre, el dolor inimaginable, Qué horror de momento, sí. pues César, mientras cae moribundo, conserva la presencia de ánimo para tirar de su toga y cubrirse las piernas. Es increíble. Quería caer con decencia, preservar esa imagen de dignidad majestuosa incluso tirado en el suelo. Y según relatan los historiadores, sus últimas palabras dirigidas a Bruto, ese famoso «tú también, hijo mío», Sí. no las pronunció en el latín coloquial de la calle, sino en griego. En griego, claro, el idioma culto. El idioma de la alta cultura y el drama. Es como si hubiera ensayado la última línea de su gran tragedia para asegurarse de que su muerte no fuera vista como un simple asesinato político. Sino como el martirio de un semidios. Exactamente. Es una ironía tremenda. El acto de morir, que es lo más humano, caótico y vulnerable que existe, él lo convierte en su última y más brillante maniobra de marketing para la posteridad. Pero, a ver, claro,
Julio César partía con una ventaja inmensa. Era un hombre libre, un patricio romano, alguien que ya formaba parte de la élite del sistema. Tenía los medios, desde luego. Tenía los recursos financieros y sociales para montar esta superproducción. Esto nos lleva a una situación conceptualmente distinta. ¿Qué ocurre cuando la sociedad te niega la entrada al teatro desde el mismo momento del nacimiento? Ahí la cosa cambia drásticamente. Forjar un personaje cuando el mundo te rechaza por tu género o tu clase requiere un hackeo social mucho más agresivo. Y para ilustrar esto, el documento abandona la antigüedad y nos sumerge en el París del siglo XIX. Exactamente. Y entramos en la fascinante historia de Aurore Dupin-Dudevant. En 1831, esta joven toma una decisión inaudita para la época. Rompedora total. Abandona a su familia y a su marido en la tranquilidad de las provincias y viaja a París con un objetivo impensable en ese contexto: ganarse la vida escribiendo y ser independiente. Casi nada. Pero al llegar a la capital, pues choca de frente con un muro de hormigón social. En esa época, las reglas eran brutales y súper explícitas. Para que una mujer tuviera algo parecido a la independencia económica o social en París, solo se aceptaban dos vías. A ver cuáles eran. Un matrimonio ventajoso o, en el peor de los casos, la prostitución de alto nivel como cortesana. La idea de una mujer intelectual e independiente económicamente simplemente no computaba en el sistema operativo de la época. Claro, es que las mujeres que escribían lo hacían estrictamente como un pasatiempo inofensivo, mantenidas por sus maridos, no produciendo textos que no debían amenazar el intelecto masculino. De hecho, el documento cuenta un detalle repugnante. Cuando Aurora le mostró sus primeros manuscritos a un editor parisino, buscando trabajo, la respuesta del tipo fue lapidaria. ¿Qué le dijo? Le dijo, literalmente: «Debería hacer bebés, madame, no literatura». Madre mía, qué barbaridad. Telita. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque ante ese rechazo estructural, en lugar de rendirse, marcharse a casa o aceptar ese papel secundario y humillante de escritora aficionada, Aurora crea una estrategia radical para hacer estallar el molde desde dentro. Se inventa un alter ego. Nace George Sand. Y no se limita a elegir un seudónimo masculino para las portadas de los libros, Es que adopta los códigos masculinos de la forma más exagerada y visible posible en su vida diaria. Es que convierte su identidad física y pública en un arma y una armadura simultáneamente. Empieza a caminar por las calles de París usando abrigos largos de hombre. Botas pesadas, de esas que hacen ruido al andar, ¿verdad? Eso es. Sombreros grises masculinos y pañuelos de Dante. Fuma gruesos puros en lugares públicos, que eso era absolutamente escandaloso entonces, y domina las tertulias usando un tono de voz grave y un lenguaje atrevido e insolente. O sea, básicamente se niega rotundamente a jugar con las cartas y las reglas que le habían sido asignadas al nacer. Es que, si lo analizamos con ojos de hoy, George Sand operó exactamente como un hacker informático, pero en el ámbito social. Me encanta esa analogía. Encontró una vulnerabilidad, un fallo gigantesco en los prejuicios de la élite masculina de su época y lo explotó a su favor. Al presentarse con ese aura hipermasculina e intimidante, provocó un cortocircuito cognitivo en los hombres que dominaban la cultura. Los dejó completamente descolocados. No sabían cómo clasificarla. No encajaba en la caja de mujer sumisa, así que ante la confusión, pues la élite artística terminó aceptándola como uno de los suyos, se infiltra en el club exclusivo de los grandes genios, se va de copas, discute de política y además domina las relaciones sentimentales de una forma depredadora que estaba reservada a los hombres. Claro, el texto menciona romances tórridos con figuras inmensas de la talla de Alfred de Musset, Franz Liszt o Frédéric Chopin. Casi nada. Pero la dinámica de poder estaba invertida. Era ella quien los cortejaba, ella quien marcaba los tiempos y ella quien los abandonaba cuando empezaba a aburrirse. ¡Qué fuerte! Y claro, este comportamiento disruptivo ilustra la esencia psicológica de la Ley 25. Sí, porque la sociedad humana, por una cuestión de economía mental y de control, siempre intenta asignarnos un rol limitante. Meternos en una caja pequeña, etiquetada y que sea fácil de manejar. La genialidad absoluta de Sand radica en que su identidad pública hipermasculina era un disfraz calculado. ¿No era que de repente quisiera ser un hombre de verdad? Para nada. No era una crisis de identidad, era pura estrategia.
En sus diarios privados y en las cartas profundamente íntimas que le enviaba su gran amigo el novelista Gustave Flaubert, ella confesaba que no tenía ningún deseo real o biológico de ser un hombre. Claro. Esa identidad ruda y dominante era un escudo que le permitía proteger su verdadero yo, su sensibilidad artística, de las miradas indiscretas y de los ataques de un público hostil. Esto demuestra que forjar una identidad sin fronteras no es un acto de falsedad cobarde, sino un acto de pura, dura y poderosa rebeldía. Y fíjate, ella sabía que el mayor riesgo de un personaje es la monotonía. Aburrir al personal, vaya. Exacto. Por eso, para mantener la ilusión viva, cuando sentía que George Sand corría el riesgo de volverse predecible o aceptable para el sistema, cambiaba el guión radicalmente. Dejaba la literatura por un tiempo para liderar manifestaciones políticas en las calles o inspirar rebeliones estudiantiles. O sea, el personaje nunca podía estancarse, tenía que ser siempre un blanco en movimiento. Pero a ver, para ejecutar una reinvención tan radical y mantenerla en el tiempo sin volverte loco, hace falta una mente muy fría, un desdoblamiento casi quirúrgico. Totalmente. Hay que observarse a uno mismo desde fuera constantemente, y el documento busca el origen histórico de esta autoconciencia visual en un lugar, la verdad, inesperado: el mundo de la pintura. Sí. Nos sitúa en 1656, frente a uno de los lienzos más analizados de la historia del arte. Hablamos de Las Meninas, de Diego Velázquez. Y el texto utiliza esta obra maestra, bueno, no para dar una clase de historia del arte, claro, sino para ilustrar un cambio sísmico en las dinámicas de percepción y poder. ¿Qué hace Velázquez exactamente? Pues hace algo inaudito. Se retrata a sí mismo en un enorme primer plano, de pie, con su paleta y su pincel, mirando directamente y con soberbia al espectador. Está de pie frente a un gran lienzo del que nosotros, los que miramos el cuadro, solo vemos la parte trasera. Y la pregunta clave es: ¿dónde están los reyes de España, Felipe IV y Mariana de Austria, que en ese momento eran literalmente las figuras de máximo poder terrenal en gran parte del mundo? Pues están relegados al fondo de la habitación, reducidos a un diminuto y borroso reflejo en un espejo colgado en la pared trasera. Exacto. Visualmente, esto es una declaración de intenciones brutal. Al componer la imagen de esa manera, Velázquez está diciendo en silencio algo así como: fuera de esta habitación, vosotros gobernáis el imperio. Pero en este espacio, en la creación de la imagen y la memoria, el que tiene el poder absoluto soy yo. Exige el control sobre su propia posición en la narrativa histórica. Ya no es el simple artesano o sirviente que pinta por encargo para halagar al monarca. Se posiciona como el maestro y director del universo visual. Y es esta misma necesidad de control la que conecta la pintura con el teatro actoral, ¿no? Efectivamente. El texto menciona al filósofo ilustrado Denis Diderot, quien, sostenía una teoría fascinante. Afirmaba que el gran actor sobresale en el escenario precisamente porque está simulando, porque en su interior no está sintiendo absolutamente nada de la pasión que proyecta. Y a partir de aquí, el documento lanza una advertencia sobre el concepto moderno de la sinceridad, que a mí me parece durísima. Afirma que llevar el corazón en la mano, ser un libro abierto y mostrar emociones crudas en público es una estrategia pésima. Básicamente dice que aplicar el método Stanislavski, Eso de sentir la emoción de verdad. sí, esa técnica donde el actor busca sentir de verdad la angustia o la alegría de su personaje, que eso es fatal y destructivo en el mundo real. Y, a ver, un momento, ¿nos pasamos la vida escuchando hoy en día que debemos ser auténticos? Ya, es el mantra actual. ¿De verdad este análisis nos está sugiriendo que la sinceridad transparente es una característica de malos actores y de líderes mediocres o débiles? Porque, formulado así, sueña casi a una apología de la psicopatía corporativa. Claro, entiendo perfectamente ese rechazo inicial, porque, como dices, choca frontalmente con todo lo que nos enseñan hoy. Pero lo fascinante aquí es matizar lo que realmente significa esa advertencia psicológica. El documento no promueve la falta de empatía, la crueldad o la psicopatía. Promueve el dominio absoluto del autocontrol emocional. Vale. A esto lo llama la plasticidad del actor. Pensemos en el impacto real de las emociones desbordadas. Quienes estallan en lágrimas, en gritos de ira o en pánico visible en un entorno profesional o público, simplemente por falta de contención, acaban, según argumenta el texto, generando incomodidad. Generan rechazo, claro. Incomodidad, desprecio e irritación en los demás. ¿Por qué? Porque el público instintivamente siente que esa persona está exigiendo atención y cuidado a través de su caos emocional.
O sea, te tira su problema encima. Obliga a los demás a gestionar sus emociones, y una parte oculta y muy pragmática de la naturaleza humana se resiente ante esa carga y se niega a conceder respeto a quien no puede gobernarse a sí mismo. O sea, que el problema no es experimentar sentimientos profundos. Yo puedo estar muy triste o muy asustada. El problema es convertirse en esclavo de ellos y vomitar esa carga sobre los demás cuando hay público delante. Es una falta de cortesía profesional, en cierto modo. Exactamente. Se trata de ecuanimidad. Un líder poderoso, un individuo que, bueno, controla su narrativa, debe ser capaz de externalizar la emoción exacta que requiere el momento para inspirar, para calmar las aguas o para movilizar a su equipo. Pero sin ser víctima de sus propios vaivenes internos. Tiene sentido. Si un líder en plena crisis mostrara cada pizca del terror paralizante o la duda devoradora que siente por dentro, pues el pánico se contagiaría instantáneamente y perdería su aura de autoridad. La autenticidad cruda y descontrolada es un lujo narcisista que quien busca mantener el poder simplemente no se puede permitir. Visto desde la óptica de la responsabilidad hacia los demás, tiene mucho más sentido. Es el profesionalismo llevado al extremo del control facial. Pero, a ver, supongamos que alguien ya tiene construido su personaje, como hizo George Sand, y ha desarrollado ese nivel de autocontrol emocional gélido que exigían Velázquez o Diderot. Ahí llega el siguiente gran obstáculo logístico. Mantener el chiringuito, ¿no? Eso es. ¿Cómo se mantiene la obra en marcha sin que la audiencia empiece a mirar el reloj? ¿Cómo se sostiene esa ilusión magnética día tras día, a lo largo de los años? Para responder a esto, el análisis explora las herramientas maestras de la puesta en escena: el ritmo, el suspense y el uso táctico del detalle. El control del ritmo es, digamos, la respiración del poder. Pensemos en la mecánica del ilusionista Harry Houdini. ¡Qué gran ejemplo! Muchos de sus escapes más famosos, quitarse unas esposas, soltarse de unas cadenas o salir de un baúl bajo el agua, en realidad, gracias a su inmensa habilidad técnica, podía resolverlos en apenas unos pocos segundos. ¿Ah, sí? Yo pensaba que tardaba de verdad. ¿Qué va? Pero Houdini entendía la psicología humana. Si salía de inmediato, el público pensaría que era un truco fácil. No sentirían el aliento de la muerte. Así que, ¿qué hacía? Alargarlo, claro. Alargaba el escape deliberadamente. Pasaba minutos angustiosos oculto, haciendo que el público sudara frío, creando un vacío de suspense insoportable, para finalmente liberarse de forma dramática justo cuando la gente creía que se había ahogado. Controlaba el tempo del drama para maximizar el valor percibido de su asano. Y es fascinante ver cómo este mismo control del tempo, esta manipulación del vacío, se aplica a la política del más alto nivel. El texto pone un ejemplo brillante con Franklin Delano Roosevelt durante la devastadora crisis económica de 1932. Época muy oscura. Estados Unidos se estaba hundiendo literalmente. Los bancos quebraban por horas. La gente perdía los ahorros de toda su vida. Roosevelt gana las elecciones en ese clima de histeria. ¿Y qué hace al saberse presidente electo? Buena pregunta. Se sume en un silencio sepulcral, un retiro tenso e impenetrable. Se niega a revelar ni uno solo de sus planes a la prensa e incluso rechaza reunirse con el presidente saliente, Herbert Hoover, para calmar los mercados. Ese silencio es clave. Al negarse a hablar, Roosevelt crea un vacío de información enorme que lleva la ansiedad del país al límite absoluto. Tensa la cuerda emocional de la nación. Y entonces, de repente, el día de su investidura, rompe el silencio y pisa el acelerador a fondo. Esos famosos 100 días. Eso es. Lanza un discurso arrollador, lleno de confianza, e inicia esa etapa frenética de audaces decisiones legislativas ininterrumpidas. El contraste psicológico es la clave aquí. El silencio absoluto previo hizo que la tormenta de acción legislativa posterior pareciera, el rescate monumental de un héroe mitológico. Es la maestría del contraste escénico, totalmente. Pero ojo, que la puesta en escena no solo sirve para impresionar a tus seguidores, también es letal para desarmar a tus enemigos mediante la disonancia cognitiva. Aquí entra el caso de Bertolt Brecht, ¿no? Exacto. El documento relata la genialidad del dramaturgo alemán Bertolt Brecht. En plena caza de brujas en Estados Unidos, Brecht fue llamado a declarar ante el temible comité anticomunista. Y la táctica habitual de los escritores que pasaban por allí era llegar indignados, gritar sobre sus derechos constitucionales y mostrar una rabia muy sincera. Normal, se estaban arruinando sus vidas.
Claro. ¿Y el resultado? Pues el comité, que se alimentaba precisamente de esa confrontación, los destrozaba y los incluía en listas negras. Pero Brecht, entendiendo que estaba en un teatro hostil, decidió usar utilería y actuar a la contra. Es que lo que hizo fue brutal. Brecht averiguó que el presidente del comité le encantaban los puros. Fíjate qué detalle. Así que apareció en la sala fumando calmadamente un puro inmenso. Y en lugar de mostrar ira, adoptó un personaje de intelectual despistado y cortés. Empezó a dar respuestas ambiguas, ligeramente divertidas, traducciones literales confusas sobre sus propios poemas. Los volvió locos. No les dio la confrontación que necesitaban para destruirlo. Hechizó, mareó y confundió tanto a sus inquisidores con esta actuación afable pero incomprensible, que el comité, descolocado, le dio las gracias y lo dejó marchar sin cargos. Bailó claqué sobre sus prejuicios. Literalmente. Los neutralizó por completo. Y, oye, además del ritmo y la confusión, no podemos obviar el poder gravitacional de los detalles visuales y de la quietud. Abraham Lincoln, por ejemplo, sabía que necesitaba proyectar la imagen del presidente campesino, del hombre común y sabio del pueblo, frente a los estirados políticos de Washington. Ajá. Así que se dejó esa barba áspera e icónica, fue el primer presidente de Estados Unidos en llevarla, y se aseguró de usar el novedoso invento de la fotografía para distribuir masivamente ese rostro y grabar el icono en la psique de la nación. Una jugada maestra de marketing. Y por otro lado, frente al exceso de actividad, tenemos la lección de la quietud. El legendario actor Richard Burton descubrió un secreto escénico demoledor. Ah, sí, el poder de no hacer nada. Exacto. Se dio cuenta de que si en medio de una escena caótica se quedaba totalmente inmóvil como una estatua, robaba magnéticamente la atención de todos los espectadores, por mucho que los demás actores estuvieran saltando o gritando a su alrededor. En un mundo de ruido constante, no hacer absolutamente nada puede ser el gesto más ensordecedor. Es que esa idea de la quietud nos conecta directamente con el concepto del beau geste, el gesto hermoso o culminante. ¿A qué se refiere exactamente el texto con eso? Pues en el teatro de la vida son esas acciones simbólicas, altamente estilizadas, que cierran una escena de forma inolvidable y elevan al personaje por encima de lo mundano. Pensemos en George Washington. Vale. Su mayor acto de poder no fue ganar una batalla, sino abandonar el poder supremo voluntariamente. Lo hizo no una sino 2 veces, renunciando a la presidencia y retirándose a su granja con gran dignidad republicana, demostrando una grandeza moral inalcanzable para los tiranos europeos de la época. ¡Qué barbaridad! O, en otro espectro, la entrada de Cleopatra, Uy, esa es mítica. que ordenó ser envuelta en una alfombra oriental para ser desenrollada dramáticamente a los pies de Julio César. Son entradas y salidas calculadas al milímetro para dejar una cicatriz en la memoria. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si juntamos la gestión de la tensión de Houdini, el contraste de Roosevelt, la quietud de Burton, a mí la analogía que me viene a la cabeza es la de un DJ experto en una gran sala de fiestas. A ver, explícame eso. El individuo que de verdad controla el pulso de la noche no pone todas las canciones explosivas una detrás de otra desde el primer minuto, porque quemaría la pista y la gente se iría agotada a casa. Un maestro juega con la tensión. Pone un tema denso y atmosférico, deja que la pista respire, crea expectación en la oscuridad. Y solo cuando la tensión acumulada es máxima y el público la anhela, suelta el golpe de bajo, visual y sonoro, y el lugar se viene abajo. Claro. Es una orquestación pura de la energía colectiva. Es que la metáfora del DJ es extraordinariamente precisa para describir esta dinámica de poder. El líder, o cualquier persona que busque influencia real, orquesta la realidad de su entorno de la misma manera. Y esto nos lleva, inevitablemente, a la imagen final que propone el texto. Que es una metáfora muy potente. Mucho. Extraída tanto de la mitología griega antigua como de la mente aguda del filósofo español Baltasar Gracián, la figura del dios Proteo. El cambiaformas, ¿no? Ese mismo. En el mito, Proteo era una antigua deidad del mar que poseía la capacidad de cambiar de forma a voluntad. Si un mortal intentaba atraparlo para forzarlo a revelar el futuro, Proteo se convertía en un león rugiente. Si el mortal seguía sujetándolo a pesar del terror, se transformaba en una serpiente venenosa, luego en agua escurridiza que se escapaba entre los dedos y finalmente en un árbol enraizado. O sea, imposible de agarrar. Imposible. Gracián aconsejaba que, en la corte y en la vida, debemos aspirar a ser un discreto Proteo,
ser un erudito profundo cuando estamos entre eruditos y un santo devoto cuando estamos entre santos. Hay que adaptar nuestra forma a la temperatura y la forma de la habitación. Camaleónico total. El canciller alemán Otto von Bismarck fue un genio absoluto en esto. Era un liberal encantador con los liberales y un halcón implacable y agresivo con los halcones. La autoridad sostenida en el tiempo reside en esa adaptabilidad extrema. Claro. Porque, como advierte sabiamente el texto, lo que no tiene una forma fija y predecible no se puede aferrar. Y lo que no se puede aferrar, los enemigos no lo pueden consumir ni destruir. Todo esto dibuja un manual de supervivencia increíble. Estoy convencida. Pero supongo que en esta orquestación constante, en esta metamorfosis proteica, hay un límite crítico. El propio documento debe tener alguna línea roja. Me imagino que la única regla que de verdad no se puede romper en esta ley de la reinvención constante es, sencillamente, no pasarse de frenada. Exacto. Porque el mal teatro, al final del día, es simplemente mal teatro. Si los engranajes de la actuación quedan a la vista, si los gestos histriónicos se notan forzados, artificiales o desesperados por agradar, la ilusión mágica se hace añicos al instante. Y lo único que se genera, en lugar de respeto, es vergüenza ajena. Total y absolutamente. Yo estoy seguro de que la sutileza y la contención son el cemento invisible que sostiene el peso de toda la estructura. En el momento en que el público percibe el esfuerzo agónico del actor, la obra se desmorona y el poder se evapora. Bueno, hemos recorrido un trayecto analítico verdaderamente denso y revelador. Si hubiera que destilar todo este conocimiento en una premisa clara, sería que la vida en sociedad es, queramos o no, una representación continua. Nos guste o no nos guste. Ya sea al prepararse mentalmente para una negociación crucial con clientes, al gestionar las crisis de un equipo de trabajo o al navegar por las aguas a veces traicioneras de la dinámica de oficina. La lección histórica perdura. Quien logra dominar sus expresiones ante la adversidad, quien controla milimétricamente el ritmo de sus intervenciones y quien rechaza con firmeza las etiquetas prefabricadas que el entorno intenta imponerle, es quien retiene el verdadero poder sobre su destino. Totalmente de acuerdo. Queda claro que nadie tiene por qué limitarse a recitar el guión que se le entregó por defecto. Es una síntesis precisa y pragmática. Pero antes de poner punto final a esta inmersión, me parece vital dejar suspendida en el aire una última interrogante. A ver, cuéntanos. Una reflexión para que la mente crítica que nos acompaña pueda seguir tirando del hilo conceptual por su cuenta. Es una gran paradoja filosófica que el texto original no aborda de forma directa, pero que palpita entre cada una de sus líneas. Si el ser humano pasa la totalidad de su vida adaptándose, como el dios Proteo, esculpiendo máscaras perfectas y variadas para ganar influencia, para deslumbrar a los demás y, sobre todo, para blindar su fuero interno. Ajá. Llega un punto biológico o psicológico en el que la máscara, de tanto usarse, se funde irremediablemente con el rostro real. ¿O acaso el verdadero, el último y más profundo nivel de la sabiduría del poder, reside en aceptar que ese ansiado e inmutable yo auténtico nunca existió realmente y que la consciencia humana siempre ha sido, desde el principio, una brillante ilusión maleable? Esa es la paradoja definitiva que lo cambia todo. Quizás, al final de la obra, comprender que el disfraz es la única verdad que nos pertenece sea el acto de mayor libertad posible. Creo que es hora de empezar a reescribir el libreto.